Pero vamos a empezar en capítulo 4, versículo 29. Y eso nos va a dar el panorama un poco más amplio del contexto de lo que vamos a estar viendo esta mañana. Así que vamos a empezar leyendo a partir de Efesios capítulo 4, versículo 29. Efesios 4, 29 en adelante. Y otra vez voy a estar leyendo de la Biblia de las Américas. Dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Sed, pues, imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo os amó, y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, como fragante aroma. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros, como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiados, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis partícipes con ellos, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando lo que es lo que agrada al Señor. Y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice, despierta tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor, y no os embriagáis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, con la palabra, a fin de
presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres, como sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Los versículos que vamos a estar viendo esta mañana son Efesios 5, 1 y 2. Efesios 5, 1 y 2, que dicen: sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. La verdad principal que ustedes tienen en sus boletines es lo siguiente: los hijos verdaderos de Dios se van transformando en la semejanza de su Padre, amándose más y más uno al otro con el amor de Cristo. Los hijos verdaderos de Dios se van transformando en la semejanza de su Padre, amándose más y más uno al otro con el amor de Cristo. Y a medida que se va desarrollando el mensaje de esta mañana, deseo que meditemos sobre lo siguiente. Una parte fundamental del amor es la parte, lo que hemos estado viendo, lo que vamos a seguir viendo, es de dejar la maldad del viejo hombre para poner la bondad del nuevo hombre, uno para con otro. El amor verdadero incluye dejar atrás la maldad del viejo hombre para revestirse con las acciones, las actitudes del nuevo hombre. Y esta mañana vamos a comenzar con dos bases que se encuentran en estos versículos, para luego enfocarnos en las aplicaciones, porque en sí hay dos mandatos en estos versículos. Pero vamos a comenzar con las bases que se encuentran en estos versículos. Y esas bases son las siguientes, los puntos 1 y 2. Somos hijos amados de Dios y Cristo nos ha dejado su ejemplo para seguir. Entonces, esas son las dos bases que vamos a comenzar esta mañana. El primero, somos hijos amados de Dios. La base de la transformación de nuestro carácter es la nueva naturaleza filial que tenemos por ser hijos de Dios. Si somos creyentes, ya participamos como hijos en la familia de Dios. Ya tenemos una relación filial con Dios. Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces debemos ser imitadores, pero ¿quiénes somos ahora? Los creyentes somos hijos amados. Todos los que somos cristianos, como dije, participamos en esa relación filial con Dios. Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Por esa relación de familia, Dios nos ama de una forma especial y se preocupa por nosotros. Todos sabemos, por ejemplo, que hay una relación especial de amor y cuidado entre padres e hijos, hablando no en nuestro contexto horizontal. Los que somos padres tenemos, la mayoría tenemos hijos y hay una relación entre nosotros y nuestros hijos. Mi esposa y yo tenemos 4 hijos. Los amamos de una forma que ninguno de ustedes los ama. Participamos de una forma especial que ustedes no participan en sus vidas.
¿Cuáles son algunas maneras que participamos con ellos de una forma específica, especial? Los cubrimos de amor, buscando el bien real de ellos, en forma general. Yo, mi esposa, con nuestros hijos. Los protegemos del daño y de ataques externos, ¿no? Somos responsables para su sustento diario. Les proveemos de casa y ropa. Miramos por su bienestar físico en el área de salud. Cuando mi hijo tiene que ir a la clínica o necesita alguna atención médica, no es Jaime quien lo lleva. No es otro hermano, yo soy el que lo lleva. Otro puede ayudar, sí, pero es mi responsabilidad principal. Nos esforzamos en su desarrollo social para con otros. Estamos a cargo de su educación. Los disciplinamos y muchas otras cosas que los padres tenemos de una forma específica con nuestros hijos. Y cuando hablamos de una forma aún más específica del padre, ¿no? Del padre mismo, el padre tiene la responsabilidad principal en todo eso. Él tiene que amar, cuidar como proveedor, protector y disciplinador principal. Él tiene la responsabilidad principal. Para los que estamos en Cristo, Yahweh Dios es nuestro Padre Celestial. Él es quien nos ama y nos cuida perfectamente conforme a su plan perfecto para nosotros. Y en eso es importante recordar que en nuestro estado natural de pecado, ¿no? Separado de esa amistad o esa relación con Dios, estuvimos en enemistad contra Él. Pero Él nos ha adoptado y nos ha hecho parte de su familia. Y por eso ya compartimos esa naturaleza y el cuidado que Él nos da. En Efesios 1, si pueden ir a Efesios capítulo 1, solo vamos a leer algunas cosas que forman parte de lo que Dios ha hecho para con nosotros, para hacernos parte de su familia y los privilegios que nosotros, sus hijos, tenemos. Efesios 1, 3 a 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Y en estos versículos hay varias cosas muy relacionadas unos con otros. Y ahí en medio, en versículo 5, nos predestinó para adopción como hijos. Dios nos ha adoptado como hijos, nos ha hecho parte de su familia. Ya participamos en esa relación con Él y gozamos de los privilegios que tenemos. Y los que, nosotros, como saben, tenemos 2 hijos también adoptados. Así que, pero ellos participan por igual en todos los privilegios, las responsabilidades de hijos. Y así Dios, en esta parte de respecto a nuestra relación filial con Dios, todos los creyentes somos hijos adoptados. Jesucristo es el único que por naturaleza es hijo. Y nosotros todos somos hijos por el amor, el gran amor que nosotros, o que Dios ha tenido para con nosotros de una forma específica, no un amor que ha derramado
para con todos los seres humanos por igual, más bien es un amor específica para con los que están en Cristo. Y luego, versículo 10 en adelante, en ese mismo capítulo 1 de Efesios, en él también hemos obtenido herencia, al final de versículo 10 hasta versículo 11. En él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Y otras verdades que se enfocan más en la herencia garantizada que nosotros tenemos, por haber sido sellados con el Espíritu Santo. Así que nosotros gozamos de todos esos privilegios, no por algo que nosotros hubiéramos hecho, sino por el gran amor con el cual Dios nos ha amado. Hay unos versículos, hay muchos versículos que hablan del amor de Dios para con nosotros, pero la exhortación, lo que estamos viendo en Efesios 5 es que nosotros debemos imitar a Dios como hijos amados. Y nosotros tenemos que entender que sí somos esos hijos amados. Primera de Juan, versículo 3. Y dice, versículo 1 y 2, primera de Juan 3, 1 y 2, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Esa primera parte, versículo 1, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Eso es un amor que es realmente incomprensible. Este pasaje es muy alentador en medio de los problemas de la vida, las luchas que tenemos contra el pecado y todo. Pero y eso nos está diciendo que no puede haber una bendición mayor a esta, que Dios nos ha hecho sus hijos. Entonces, lo que está diciendo en Efesios 5, a base de quiénes somos, y quiénes somos hijos amados de Dios. Tenemos que entender eso es la base de entender cómo debemos proceder en nuestra vida diaria. Continuando, el segundo punto, el ejemplo del amor de Cristo. Y obviamente esos dos puntos primeros están muy relacionados uno al otro. El ejemplo del amor de Cristo. Cristo ha manifestado su amor profundo, tanto por acciones de humildad diaria como por su sacrificio único. Él no exigió sus derechos, sino que se humilló para amar y servir a otros. Y en particular nosotros. Efesios 5, 1 y 2, otra vez voy a leer. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, como fragante aroma. El versículo 2 ahí nos anima con el ejemplo de Cristo
en su amor para con nosotros. Y este versículo nos explica varios aspectos de esta manifestación única de amor. Otra vez en este versículo, la exhortación para nosotros está basada sobre el ejemplo de Cristo. Primero dice en el versículo, dice, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros. La manera que sabemos que Jesucristo manifestó su amor es que se dio a sí mismo por nosotros. ¿Qué significa eso? Significa que fue algo voluntario. Es como Jesús aseveró en un lugar, nadie me quita la vida, yo me la pongo voluntariamente. Cuando estaba delante de Pilato, Pilato le dijo, bueno, debes temer, porque no sabes que yo tengo poder para soltarte o para ejecutarte. ¿Qué es lo que dijo Jesús? No hubieras tenido ningún poder, si no te hubiera sido dado de arriba. En la muerte de Cristo, ninguna persona tenía potestad en sí misma para quitarle la vida, sino que Él se dio voluntariamente para cumplir el propósito del Padre en amor por los que iban a ser hijos de Dios. Por eso en Efesios 5:2 dice, se dio a sí mismo por nosotros. En Juan 10, versículos 17 y 18, dice, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. El Rey Jesucristo, el Rey de todo el universo, se sometió a la muerte por amor de los suyos. No hay ejemplo mayor de amor. En Efesios 5:2 dice, por nosotros, por nosotros. Esa carta fue escrita ¿a quiénes? A los creyentes en Éfeso. Y es obvio que la enseñanza y las aplicaciones de este pasaje no se limitan solo a ellos, pero que son aplicables a todos los creyentes. Así que las palabras por nosotros hacen referencia al mismo grupo que se encuentra en versículo 1, Efesios 5:1, que es hijos amados. Cuando dice, en Efesios 5:1 dice, como hijos amados, está hablando de creyentes. Cuando dice en versículo 2, como Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, nosotros otra vez es ese mismo grupo de personas, los creyentes. El amor de Cristo fue manifestado de una forma muy específica hacia los que iban a formar parte de su familia, su cuerpo, el pueblo de Dios. No es que Cristo haya tenido el mismo amor para con toda la humanidad por igual. Él tiene un amor especial y específico para con su iglesia, que lo llevó a entregar su vida por nosotros. Más adelante, en Efesios 5, también dice exactamente eso. Efesios 5, versículo 25. En adelante, Efesios 5, 25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Dice, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Jesucristo dio su vida específicamente por su iglesia, con un propósito. Y ese propósito era para nuestra purificación, para presentarnos delante de Dios como una iglesia sin arruga ni ninguna mancha.
El amor de Cristo fue tanto que pensando en su iglesia, se entregó completamente a Dios, buscando el bien real de nosotros. Cristo tenía ese fin. La parte final de Efesios 5:2 dice, ofrenda como ofrenda y sacrificio a Dios, como fragante aroma, ofrenda y sacrificio a Dios. Hendrickson dice lo siguiente de esto: es el autosacrificio voluntario de Cristo durante todo el periodo de su humillación, y especialmente en la cruz, al que aquí se denomina ofrenda y sacrificio a Dios. Fue una ofrenda porque la puso voluntariamente. Fue un sacrificio y como tal bien puede recordar el humo que se elevaba del altar cuando la ofrenda quemaba y se consumía totalmente, simbolizando la entrega entera a Dios. Jesucristo se entregó por completo a la voluntad de Dios por el amor que tenía por nosotros. Otra vez enfatizamos que no existe un amor mayor que el de darse a sí mismo en beneficio de otro. El ejemplo que Pablo usó en Efesios 5:2 para que nosotros nos entregamos al bien de otros. ¿Qué quiere decir la frase olor fragrante? Otro comentarista dice, olor fragrante significa que el sacrificio fue aceptado. Es una expresión usada con frecuencia en el Antiguo Testamento para indicar la complacencia de Dios por una ofrenda. El sacrificio de Cristo agradó al Padre, quien fue totalmente complacido con lo que Cristo hizo por amor de nosotros. Recordamos que todo este contexto lo que está indicando es que como nosotros como creyentes tenemos que dejar lo anterior, lo que no agrada a Dios, y hacer lo que agrada a Dios. Recuerden que yo creo que fue hace 2 domingos, hablamos de palabras podridas, que echan un olor, un hedor, un olor terrible. Aquí, el ejemplo de Cristo es un olor fragrante, algo que agrada a Dios. Cristo ha hecho eso en su sacrificio. Lo que Él ha hecho ascender un olor agradable delante de Dios. Y en unos momentos sí vamos a estar hablando más en las aplicaciones para nosotros, para que hay que mantener presente el ejemplo de Cristo en eso. Vamos a leer 2 pasajes un poco más extensos. Y con eso es una meditación, como dije, vamos a celebrar la Cena del Señor después del punto 2. Pero voy a leer 2 pasajes en este momento que hablan del amor de Dios en Cristo para con nosotros y cómo Él manifestó ese amor. Voy a leer Romanos 5, 1 a 11. Primero, Romanos 5, 1 a 11. Y quiero que estemos meditando en este pasaje mientras después vamos a pasar a pensar en la Cena del Señor. Romanos 5, 1 a 11. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza. Y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones
por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Escuchamos bien esta parte. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Pasamos a Filipenses 2, que es otro pasaje que un poco extenso también, que habla del amor de Cristo para con nosotros. Filipenses 2, de 1 a 11. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo, por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud, que hubo también en Cristo Jesús. Y aquí está dando el ejemplo de Cristo, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó y hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Efesios capítulo 5. Y versículo 1 y 2, vamos a estar viendo el tercer punto, que es imitar el amor de Dios en Cristo. Imitar el amor de Dios en Cristo. Somos hijos quienes estamos llamados a imitar a nuestro Padre y su Hijo, Jesucristo, en la humildad y el sacrificio por el bien real de nuestros hermanos. Y voy a leer de vuelta esos versículos. Ya tenemos la base, el amor de Dios, el amor de Cristo. Y dice así, hay dos mandatos en esos versículos. Primero dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio de Dios, como fragante aroma. La segunda palabra en Efesios 5:1 es pues. Pues. Y eso es una palabra de conexión, que une lo que vino antes con lo que viene después. Está continuando el ánimo y la exhortación de actuar conforme a nuestra nueva naturaleza en Cristo y conforme a su ejemplo. Esos dos versículos, como dije, unen la exhortación con las dos verdades fundamentales que ya hemos visto en los puntos anteriores.
Estos dos mandatos son, otra vez, seamos imitadores de Dios. Es un mandato de actuar conforme a nuestra naturaleza como hijos de Dios, conforme a nuestra relación filial que tenemos con Dios. Y el segundo mandato es andar en amor, imitando a Cristo. Entonces vamos a ver esos dos aspectos, esos dos diferentes mandatos que obviamente otra vez están muy interrelacionados. Seamos imitadores de Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. La característica más básica de Dios, ¿qué es? Es su santidad, es su naturaleza santa. Y en primer lugar, esa característica apunta a que Yahweh Dios es totalmente distinto de su creación. Pero también, una y otra vez, esta característica de Dios está puesta en contraposición con la maldad de los seres humanos. Dios está totalmente separado del pecado. Así que cuando estamos llamados a imitar a Dios, es un llamado a vivir apartado del pecado y en la justicia conforme a todas las exhortaciones de este pasaje. Es de ir dejando atrás la inmoralidad, la mentira, el enojo, la maledicencia, etc. Todas las cosas que hemos estado viendo en las anteriores prédicas. Y es para vivir conforme a la verdad, conforme al dominio al dominio propio, conforme a una lengua que imparte gracia a los oyentes. También, como hemos visto, Dios nos llama hijos amados, y por haber sido transformado por el poder de Dios, ya es conforme a nuestra nueva naturaleza, que vayamos amando a nuestros hermanos. Hendrickson dice lo siguiente: la obediencia al mandamiento de imitarle es, después de todo, posible. Es posible. Podemos hacerlo. Esto es por las siguientes razones. Somos creados a imagen suya. Y el Espíritu Santo que capacita mora en nosotros. Y también, por medio de su gracia regeneradora y transformadora, hemos llegado a ser sus hijos. Así que podemos imitarle. Por supuesto, sigue diciendo ese comentarista, que no podemos imitar a Dios, ¿no? en algunas cosas, ¿no? Como crear el universo, sustentarlo y esas cosas. Pero lo que sí podemos es en cuanto a vivir conforme a esa nueva naturaleza, habiendo sido resucitado de los muertos espiritualmente. Primera de Juan 4. Primera de Juan 4. Vamos a leer dos textos que asienten esta verdad de que nosotros sí debemos andar o amar conforme a ese amor. Primera de Juan 4, versículo 7, dice: amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué? El amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Otra vez, amados, versículo 7, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios. Si no tenemos ese amor, un amor en nuestras vidas, quiere decir que no hemos nacido de Dios. ¿Por qué? Tenemos una relación filial con Dios. Nos ha transformado. El Espíritu Santo mora en nosotros. Segundo de Pedro 1. Segundo de Pedro, capítulo 1 y versículos 3 y 4.
Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y la piedad. Nosotros, como creyentes, podemos imitar a Dios. ¿Por qué? Nosotros ya hemos sido transformados. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Ya tenemos la naturaleza espiritual que nos ha concedido. Es importante entender que si no ha habido un cambio de deseos, si no ha habido un cambio de dirección en la vida de una persona, es una buena indicación que no ha nacido de nuevo. Si tú no estás creciendo en imitarle a Dios conforme a su amor, su santidad, es que no has nacido de nuevo. Obviamente aquí estamos hablando en el contexto de la carta de a los Efesios, está hablando de muchas exhortaciones a los creyentes que sí habían nacido de nuevo. No estamos hablando de perfección, pero sí estamos hablando de un rumbo claro en la vida. Y por eso Pablo está diciendo, dejar esto y poner esto. Imitar al amor de Dios. Así que si eso no está creciendo en tu vida, hay una razón de preocuparse por eso. Una persona que mentía tiene que estar dejando atrás la mentira. Una persona que chismeaba tiene que estar dejando atrás. La inmoralidad hay que dejar atrás. Y todas las cosas de las que está hablando en estos pasajes. Como hijos de Dios, nosotros aprendemos a obedecer a Dios. Y solo voy a mencionar otro aspecto de eso que es importante, relacionado también con eso. No vamos a pasar ese pasaje, pero ustedes pueden pasar más adelante. Hebreos capítulo 12 habla de que Dios nos disciplina como sus hijos. Así que una forma que Dios también nos trata como hijos es que nos vaya disciplinando para que nuestras vidas se vayan conformando a su imagen. Así que en ese pasaje habla de que si uno no es disciplinado por Dios, quiere decir que no es hijo de Dios. Dios nos ama como hijos. Y como hijos, cuando desviamos, nos va a disciplinar. Así que sí o sí va a haber cambios en nuestras vidas, por muchas razones. Cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos, ¿qué es la respuesta que estamos esperando? Que reaccione. Y cuando nosotros recibimos disciplina de Dios, también Dios espera lo mismo. Si no reacciona la primera, la segunda va a ser más fuerte, como nosotros sabemos, como hacemos con nuestros hijos. A veces la reacción tarda un poco, pero sí, Dios va a hacernos reaccionar. Y esa disciplina también es lo que estamos viendo en cuanto al contexto de Efesios. Es unos con otros. Dios nos usa uno en la vida del otro para hacernos crecer en Él, para que nosotros estemos manifestando ese amor. Así que todo eso es para que vayamos
creciendo juntos. Y vamos a estar viendo al final unos ejemplos muy específicos de eso y conforme al contexto aquí. Pasando a la segunda aplicación, o la segunda exhortación, Efesios 5:2. Dice, andad en amor, andad en amor. Y obviamente eso es semejante al primero, pero un poco diferente el énfasis. Andad en amor, así como Cristo también os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, como fragante aroma. Este mandato está apuntado directamente a nuestro proceder en el diario vivir. Debemos nosotros ser conocidos por nuestro andar, que es conforme al andar de Cristo. Y luego este pasaje dice, como olor fragrante, como fragrante aroma. Hendrickson dice de eso, significa que esta ofrenda y sacrificio fue, y lo es, en nuestro caso, si lo hacemos en el Espíritu, agradable a Dios. Toda obra emanada del amor y gratitud hacia el Altísimo realmente es agradable a Dios. Romanos 12, 1 y 2, Romanos 12, 1 y 2. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptables a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Nosotros queremos ser ese olor fragrante a Dios. Y eso es lo que nos está animando en este pasaje. Queremos ser motivo de gozo y no de tristeza para el Espíritu de Dios. Y eso es por medio de entender lo que agrada a Dios y por andar en aquello. Es meditar en nuestras acciones para que podamos ser ese olor agradable a Dios. Eso es amar como Cristo ama. Pensamos un poco en lo que hemos estado viendo en Efesios 4. Y quiero que estemos muy atentos ahora. ¿Cuál actitud produce un hedor y cuál produce un olor agradable? ¿Con cuáles personas quieres estar tú, por ejemplo? Vamos a dar de los dos lados. Y a medida que vayamos pensando en estos diferentes aspectos, debemos estar haciendo la pregunta, ¿en cuál grupo de personas me encuentro yo? Es decir, otras personas van a querer estar conmigo, yo estoy emitiendo un hedor, un olor agradable por mi vida. Hablar, y voy a usar varios ejemplos de este pasaje, o de todo el contexto de esto. Hablar la verdad de una forma dura, o hablar la verdad en un espíritu de compasión y amor. ¿Cuál es lo que produce un olor agradable a Dios? Y también para con otros hermanos. Otro, funcionar en divisiones. Tener divisiones en la iglesia o esforzarnos para la unidad en el cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que agrada a Dios? ¿Qué es lo que es conforme agrada? Es un olor agradable a los hermanos. Otro ejemplo, andar en la sensualidad o andar en la pureza de corazón. ¿Qué es lo que agrada a Dios?
que es un olor fragante a Dios. Decir mentiras, engañar o pronunciar la verdad. ¿Con cuál tipo de persona quiere estar? ¿Una persona que siempre está mintiendo? ¿O con una persona que está diciendo la verdad? ¿Tú eres una persona que miente o que dice la verdad? ¿Otros pueden confiar en ti? ¿Cuál produce un olor agradable? ¿Cuál produce un hedor? Creo que sabemos. Así que a medida que vayamos, eso es lo que estamos hablando en este pasaje. Otro ejemplo de este contexto. Enojarse egoístamente o estar bajo dominio propio. Y podemos añadir enojarse egoístamente y gritar o estar bajo dominio propio. ¿Con cuál tipo de persona te gusta estar? ¿Cuál está emitiendo un olor agradable? ¿Cuál está emitiendo un hedor? Robar o trabajar y compartir. Robar o trabajar y compartir. Obviamente, otra vez, uno produce un malestar, tanto con Dios como con nosotros, hermanos. Y otro es muy agradable. Es muy agradable estar con personas que saben trabajar y comparten. Es desagradable estar siempre pendiente de lo que me va a robar. Otra vez la pregunta para mí mismo, para cada uno de nosotros, ¿en cuál grupo soy? Lo que Dios nos está llamando en este pasaje es dejar atrás lo que produce ese hedor. Dejar eso atrás. Obras podridas. Otro ejemplo, palabras dañinas y sucias o palabras de edificación. Palabras dañinas y sucias o palabras de edificación. Creo que todo eso es muy claro. No hay dónde perderse en eso. Lo que nos falta a cada uno de nosotros, me incluyo, es meditar. Tenemos el amor de Dios. Somos hijos amados de Dios. Tenemos esa relación filial, tenemos el Espíritu Santo. Podemos dejar atrás esa maldad. Tenemos el ejemplo de Cristo en su amor para con nosotros. Y así, conforme a ese ejemplo y en el poder de Dios, podemos dejar la maldad atrás y podemos ser ese olor fragante a Dios. Sabemos qué es lo que es agradable a Dios. Sabemos lo que es para el ánimo, para el bien de nuestro prójimo. Realmente no es sorpresa que acciones que conforman a la naturaleza de Dios, a la nueva naturaleza que Dios también nos ha dado, son acciones que benefician a los demás. También me benefician a mí. Si yo me porto conforme al amor de Dios en Cristo, todos salgamos beneficiados. Cuando nos portamos de lo contrario, conforme a la naturaleza al viejo hombre, todos salimos perjudicados. ¿Qué es el fin principal del amor de Cristo? ¿Qué es el fin principal de nuestro amor para con otras personas? Hemos leído versículos Efesios 5, 25, 27. Y eso habla de cuál es el propósito, qué estamos buscando en eso. Vamos a leer 26, 27. Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra,
a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Y eso obviamente está hablando, ¿no? Usando a Cristo y la iglesia, maridos con sus esposas, pero creo que también podemos aplicar eso a todos en cuanto a nuestro amor uno para con otro. ¿Qué es el fin de eso? De ir siendo santificados juntamente en Cristo. Yo espero, por ejemplo, que nuestra iglesia se vaya o que sigamos creciendo en eso. Espero que personas que nos visitan en nuestra iglesia pueden percibir ese olor grato a Dios, que es un amor genuino, uno para con otro. No solo que los que nos visiten pueden percibir eso, yo espero aún más que los que participan en esta congregación perciben el amor uno del otro, que eso es un olor grato a Dios, que hay un amor genuino entre nuestros hermanos. Y el ánimo de este pasaje es de meditar en el sacrificio de Cristo, meditar en el amor de Dios, para que nosotros podamos ir haciendo las mismas obras uno para con otro. Que nosotros tengamos una preocupación real uno para con otro. Que tengamos un deseo real para el bien uno del otro. Los dos pasajes que hemos leído justo antes de participar en la cena, Romanos 5, 1 a 11, habla del amor inexplicable de Cristo, en el sentido de que aun cuando éramos sus enemigos, se dio su vida para nosotros. Y nosotros podemos imitar ese amor en amar a una de las personas que realmente no nos caen bien en la iglesia. Filipenses 2 habla de el ejemplo de Cristo en su humildad. Y nosotros también podemos poner por un lado, no exigir nuestros propios derechos, sino que poner las necesidades, lo que necesiten a otros primero. Romanos 15, 1 a 2. Romanos 15, 1 a 2 dice: así que nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Lo que debemos estar haciendo es meditar en estos ejemplos de Cristo, el amor de Dios, y ver en nuestra vida personal qué es, cómo podemos ir creciendo. Si una persona que está aquí esta mañana no es creyente verdadero, realmente no puede realizar, no puede seguir la exhortación de esta mañana. No puede imitar el amor de Dios, ni puede andar como Cristo. ¿Por qué? No tiene esa relación filial con Dios. No es hijo de Dios. Así que si hay una persona aquí esta mañana que me está escuchando que no es creyente, lo primero es volver de tu maldad en arrepentimiento, confiar en el sacrificio perfecto de Cristo. Y así vas a poder ya participar como hijo de Dios y vas a poder avanzar en esto. Para nosotros los que somos creyentes, la base fundamental de imitar a Dios es porque nos ha hecho parte de su familia. Nosotros participamos en esa relación. Nos ha dado su ejemplo. Así que la pregunta para nosotros, y eso es lo que vamos a seguir viendo también en los próximos pasajes en Efesios 5, es: ¿estamos dejando atrás la maldad de la vida interior? ¿Nos damos cuenta de las áreas de nuestras vidas que necesitamos trabajar?
Estamos esforzándonos también para amar a nuestro hermano en este contexto, conforme al amor de Dios. Nos estamos preocupando uno por otro. Que Dios realmente nos ayude a seguir creciendo en esto y que esta iglesia sea un ejemplo que nosotros estemos imitando a Cristo y imitando el amor de Dios. Voy a leer Efesios 5, los primeros 21 versículos para terminar esta mañana. Efesios 5, 1 en adelante. Dice, sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragrante aroma. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre vosotros, como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza sabéis esto, que ninguna inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seas partícipes con ellos, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia, verdad, examinando qué es lo que agrada al Señor. Y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hablan o hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestos por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esa razón dice, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, tened cuidado como andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios, el Padre, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta mañana, y ayúdanos, Señor, primero a enfocarnos en estas bases bien puestas, Señor, del amor que tú has tenido para con nosotros, para hacernos tus hijos amados, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes también a entender el amor real, el amor infinito de Cristo para con nosotros, en cuanto a se dio a sí mismo por nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender eso. Ayúdanos a entender que a base de esa relación de familia, que somos tus hijos, a base de lo que Cristo ha hecho en nosotros, a base de la obra del Espíritu Santo en nosotros, podemos imitarte, Señor. Que realmente no es una exhortación vacía, no son mandatos sin sentido, más bien están basadas en la realidad de nuestra relación contigo. Ayúdanos, Señor, a entender eso. Ayúdanos, Señor, a entender que no debemos estar poniendo excusas,
que realmente debe haber un rumbo claro en nuestras vidas. Debe haber un rumbo claro también en nuestra iglesia. Y te pido, Señor, que sigamos creciendo en ti en esto. Y aún en medio de las dificultades del tiempo que estamos pasando, a nivel personal, a nivel del país, a nivel del mundo entero, ayúdanos, Señor, a entender que estas exhortaciones siguen aplicables en nuestra vida diaria, nuestro andar diario, Señor. Gracias, Señor, que podemos confiar en ti y que realmente tú vas a seguir haciendo tu obra en nosotros. Gracias, en tu nombre. Amén.